Vamos a orar y darle gracias al Señor por la vida de Anderson, por su familia, por el ministerio, por todo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de tu siervo, Dios, que tú lo sigas usando grandemente, Señor, en la palabra, que la presencia del Espíritu Santo lo siga llenando más y más, Señor, que la familia sea muy bendecida y que este mensaje, Señor, que Él ha preparado para la iglesia llegue al corazón y produzca fruto en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. La paz de Dios con cada uno de los que estamos aquí reunidos, amén. Hoy tengo la bendición de compartir un mensaje. Este mensaje lo había hecho inicialmente para el servicio de las 11 de hace 15 días por cuestiones de salud de mi hija, que estuvimos volteando con él. Siento que se va y se viene el micrófono, no sé si es solo acá. Estuvimos pues con la niña volteando por ese virus que ha estado dando. Sin embargo, el Señor esta semana que Lore me confirmó fecha para compartir un mensaje nuevamente. El Señor me dijo, dales el mensaje, pero adáptale estas cosas. Entonces este mensaje es para ustedes, así como lo fue para mí, y espero que sea un mensaje de mucha bendición. El mensaje se llama arrepiéntase. Dígale a la persona que tiene a su lado cómo se llama el mensaje. Pero dígale a la persona, el que tiene allá al lado, dígale, hermano, no nos estamos mandando a arrepentir, ¿cierto? Solamente le estamos recordando el nombre del mensaje. Arrepiéntase. Arrepiéntase es una palabra que los que me conocen, sobre todo los que están sirviendo mucho conmigo acá en la iglesia, pero cuando el músico mete la nota que no, yo le digo arrepiéntase. Cuando llegan tarde a la reunión del devocional los sábados, yo le digo arrepiéntase. Y arrepiéntase en nuestra connotación de iglesia, para nosotros tiene una connotación muy especial, una connotación muy trascendental para la vida del creyente, el arrepentirse. Y todo lo que vamos a ver hoy va a ser en torno a eso, a lo que es el arrepentimiento, lo que comprende el arrepentimiento, lo que no comprende el arrepentimiento. Porque esa palabra viene de unas raíces bien especiales, y quiero que hoy las analicemos un poquito. Entonces, oremos al Señor y entramos en materia. Padre del cielo, te damos gracias en esta hora, Dios. Padre, esta es tu palabra, Señor. Oro para que la dignidad, Señor, la reverencia que ello amerita, Señor, sea transmitido a través de este mensaje, Dios. Que sean las palabras del Espíritu Santo de Dios a la vida de cada uno de nosotros, hablándonos. Y Señor, que esa palabra, como tú lo has prometido, y que nosotros también lo permitamos, traiga en nosotros una renovación, traiga en nosotros un cambio, traigas en nosotros cada día un mayor perfeccionamiento en medio de nuestra humanidad, Señor, en medio de lo que somos, Señor. Sabemos que nos amas a pesar de lo que somos, pero también sabemos que tú quieres seguirnos transformando, que tú quieres seguir formando en nosotros el carácter de Cristo. Te agradecemos, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar acá, y gracias, Cordero de Dios, porque a través de ti, Señor, de tu sangre preciosa, es que hoy nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, arrepentirnos, Señor, de lo que hicimos, Señor, y más allá de eso, Señor, podemos hoy llamar Padre al Padre eterno. Gracias, Señor. Bueno, iglesia, ¿cómo se llama el mensaje? Pero no me manden a arrepentir. Bueno, arrepiéntase. La palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción de cambiar de opinión. Es la decisión de cambiar de dirección. Yo voy en una dirección, hago una pausa y decido cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento, es volverse del camino que se llevaba. En la palabra griega metanoia es tomar otra dirección, es cambio de rumbo, es modificar el pensamiento. Arrepentimiento es modificar el pensamiento.
en hebreo viene de la palabra shuv, S-H-U-V, significa volverse, volverse. Entonces empezamos a ver que el arrepentimiento es un verbo, es un verbo, es en sí el cambiar el pensamiento. Cuando nuestra mente se renueva, nuestra forma de hablar debe cambiar, porque los pensamientos son diferentes. Y el pensamiento debe transformar nuestras acciones también. Entonces, si hacemos la observación general de lo que es el arrepentimiento, cuando hay arrepentimiento, hay un cambio de acciones. Dice el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 8, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento produce también unos frutos. Produce unos frutos. Y ningún árbol que está muerto puede producir frutos. Entonces, una de las señales de que el nuevo creyente o que el creyente antiguo en nuestra congregación está realmente arrepentido es en los frutos que empieza a evidenciar. Porque como les acabo de mencionar, un árbol muerto no da fruto, un árbol vivo debe florecer. Y el arrepentimiento no es remordimiento. A veces confundimos el arrepentimiento y el remordimiento. A veces tenemos situaciones donde hacemos cosas y en nuestro corazón se genera una sensación del haberle fallado a Dios. Sin embargo, no nos arrepentimos de lo que acabamos de hacer. Es un remordimiento. ¿Cómo sabe usted que su situación personal es un remordimiento y no arrepentimiento? Ya lo vimos, por eso quise empezar con el significado de arrepentimiento. Porque yo puedo ir caminando en una dirección y hago algo incorrecto y lloro y me siento mal y me siento triste y reflexiono: esto no le agrada al Señor. Sin embargo, sigo en el camino. Hubo arrepentimiento, hubo cambio de dirección, hubo remordimiento, hubo culpa. Sin embargo, no hubo un cambio de mentalidad, no hubo un cambio de volver a hacer las cosas como en este caso Juan, el profeta Juan el Bautista estaba diciendo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es más allá de un sentimiento emocional. Muchas veces vemos personas que lloran en el altar, pero vuelven y salen sin afán de señalarles, pero vuelven y siguen iguales. Es decir, hubo un remordimiento, hubo una culpa, hubo quizá un momento de reflexión, pero su decisión fue continuar en la dirección en la que han llevado su vida. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, este sí le invito a que lo busque. Vamos a leer mucha Biblia y por cuestión de tiempo creo que voy a avanzar muy rápido. Si usted desea, tome apunte de los versículos. Sin embargo, este pasaje sí quiero que lo leamos todos junticos. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. En esta versión se titula La culpabilidad del hombre. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ojo a esto, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, metanoia, para hacer cosas que no convienen. Acuérdese la palabra de cambiar de mentalidad, cambiar de pensamiento. En el pensamiento, iglesia, es donde empiezan a surgir diferentes cosas, porque realmente el pensamiento está manifestando lo que hay en el corazón. Y cuando en el corazón del hombre hay ausencia de Dios, pues si Dios es luz y la luz no está, está la oscuridad. Recuerde que lo que decía el físico, él decía, básicamente la oscuridad es la ausencia de luz. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces, ¿qué es la oscuridad en este contexto que estamos hablando? En el hombre, vamos a ver, dice en el versículo 29, los hombres estando atestados de toda injusticia, fornicación, me devuelvo, me voy a devolver. Vamos a pensar si usted y yo estamos viendo en el hombre, en el ser humano, sin pensar en acusar a mi vecino, a mi hermano de la iglesia, a mi líder, a mi discípulo. Pensemos, ¿se ve esto? Estando atestados de toda injusticia, los hombres, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, hombres detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es tremendo. Lorena predicó el arrepentimiento a las 7. Ahorita que subí en el segundo culto a poner a cargar este computador, Osman, justo en el momento que yo iba pasando, él estaba con los muchachos de los bautizos, y justo escuché la palabra de él que dijo arrepentimiento. Y hay un llamado al arrepentimiento, y es necesario hablar del arrepentimiento. Cuando nuestras congregaciones se están llenando de mucho entretenimiento, es necesario predicar el Evangelio de Dios lo más claramente y lo más crudamente. La pastora ahorita oraba por los muchachos, ella hablaba de eso, y es necesario que se levanten hombres y mujeres como Juan el Bautista y predicar sobre el arrepentimiento. Es necesario, claro que sí. El Evangelio tiene tantas cosas hermosas, y Lorena lo mencionaba esta mañana. Nos estamos acostumbrando a predicar el Dios del amor, pero no el Dios de la justicia. Estamos predicando el Dios que, es tu papá, pero también es digno de reverencia y de temor. También es necesario obedecerle. Entonces nos hemos enfocado mucho en un Dios y estamos parcializando a quién es Dios. Y al parcializar a Dios, iglesia, y tomamos solo pasajes de acá convenientes, muchas veces permisivos, estamos obviando la otra parte de quién es Dios. Y Dios es santo, como lo vamos a ver. Y Dios es digno de reverencia, Dios es digno de temor,
Dios es digno de ser respetado y honrado como tal, es Él. El hombre debe reconocer que existe un Dios al cual debemos rendir cuentas en algún momento. Dice el libro de la carta de los Romanos, fue escrita a la iglesia radicada en ese imperio, y quien escribió en su puño y letra fue Tercio, pero las palabras dictadas fueron de Pablo, obviamente por la inspiración del Espíritu Santo. Se cree que el primer acercamiento registrado del Evangelio de Jesucristo a Roma fue con aquellos ciudadanos que tuvieron la oportunidad de ver allí en primera persona lo que sucedió en Pentecostés. Escuchar a estos discípulos, muchos de ellos iletrados que no conocían, no sabían leer o no eran muy preparados, y los escuchaban hablando en su idioma de tal manera que podían entender lo que ellos decían. Como irse usted, no sé, para Zimbabue, y usted empezar a hablar sin haber estudiado nada acerca de su idioma, y empezar a hablar y que ellos le entiendan. Eso es un poco extraño, pues me parece, ¿cierto? Sin embargo, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 10, nosotros vemos que habían personas de diferentes naciones, de diferentes lenguas, y cuando el Espíritu Santo de Dios viene, pone en ellos palabras para que los demás entiendan lo que está sucediendo allí. Y obviamente para muchos el Evangelio es locura. Algunos dijeron, ellos están borrachos. Yo empezar a hablar aquí en lenguas en la iglesia, muy entendible. Pero imagínate yo pararme en la estación del metro a hablar en lenguas. Muchas personas no lo van a entender. Incluso muchos creyentes van a cuestionarlo. Sin embargo, Dios se usa de muchas herramientas para que el ser humano entienda que Él es Dios cercano y que Él es un Dios que no se ha alejado de la humanidad de ninguna manera. Y sabes, iglesia, nosotros sabemos en el libro de la carta de los Romanos es que Pablo, uno de los objetivos es hacernos saber que si el hombre obedeciera a la ley del Señor, a la ley de Dios, no estaría apartado del pecado. Solamente por obligación, sino por amor, como lo hablábamos hace 8 días. Yo no sé si Dana se acuerda de la frase o la tiene por ahí. El Señor trajo una frase a una pregunta que uno de los muchachos hizo, y yo la verdad ya no me acuerdo de la frase. Si Dana la tiene por ahí, yo no me acuerdo de la frase. A ver si Dana no la lee. ¿La tiene por ahí, Dana? Porque uno de ellos preguntaba, ¿cómo vencemos la tentación? Entonces algo que yo tenía que aclararle a la iglesia es que desde el más joven hasta el más viejito tenemos tentaciones. Siempre. Desde la persona que usted considere más espiritual a la menos espiritual, siempre van a haber situaciones. Y arrepiéntase, Dana, yo le había dicho ya que me la mandara. De hecho, bueno, tranquilo. Si la encuentras nos dice, listo. Básicamente lo que decía la frase era que la tentación es insuperable cuando la hacemos por ley, por obligación, pero que la tentación es más manejable cuando la superamos por amor a Dios. Son motivaciones diferentes. Entonces Pablo nos pone en una situación de que el hombre está en una condición caída. Nos demuestra que esa condición caída nos alejó de Dios, porque fuimos en contra de lo que Dios había establecido, y eso nos apartó de Él. Y para empeorar esa condición caída que usted y yo tenemos, nosotros por nuestro propio mérito, así queramos, no somos capaces de acercarnos al trono de la gracia. No, usted y yo no tenemos esa capacidad. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno,
no hay siquiera uno solo. Usted y yo, iglesia, no somos buenos. Nosotros no somos buenos. Al menos según nos está enseñando la palabra de Dios. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 10:18. Él dice: ninguno hay bueno, solo Dios es bueno. Ahora, no se me sienta mal tampoco, no vengo acá a atacarle, jamás. Entendemos según las leyes y según las normas civiles, como ciudadanos, en este caso, en el territorio que estamos, como ciudadanos colombianos y extranjeros en nuestro territorio, entendemos que existe un concepto de ser bueno, existe un concepto de ser ejemplares en nuestra sociedad. ¿Eso se rige a qué? Pues a nivel legal, a las normas que debemos cumplir, establecidas por nuestros gobernantes. A nivel ético y a nivel moral, también tenemos muchas situaciones que nos ayudan a determinar lo que es bueno. Pero resulta que hay cosas que para usted pueden ser buenas y para mí pueden ser malas, y viceversa. ¿Qué ha ocasionado esto? El querer hacer las cosas y establecer las cosas a nuestra manera y no a la manera de la palabra del Señor. ¿Qué ocasiona esto? Hay algo que se está haciendo muy notable y siempre lo denuncio desde el altar, cuando tengo la oportunidad, y mayormente para nuestros tiempos, y es que en las sociedades nosotros no podemos desatender lo que pasa. Ha pasado a lo largo de la historia y está pasando hoy de una forma más cruda, y es que muchas leyes que se establecen en nuestro gobierno, leyes civiles, sociales, pues muchas leyes están en contraposición directa con lo que Dios ha establecido. Y la posición de la iglesia debe ser entender lo que dijo Pedro y los discípulos. Ellos dijeron: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros como iglesia? Porque hay muchas leyes que están permitiéndose y están dando aval para situaciones antinaturales con relación a lo que enseña la palabra de Dios. Y son leyes. Y usted y yo debemos ser sujetos a esas leyes. Pero por encima de las leyes está mi Dios. Yo debo ser obediente a Dios. ¿Y sabes qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Tiene que ver mucho. Porque es que el arrepentimiento no tiene que ver con el condicionante de lo que sucede, sino con lo que yo como ser humano sé que es correcto y sé que no es correcto. Porque lo leímos en Romanos. Dios a través de su revelación se manifiesta al hombre, y nosotros sabemos que hay cosas que van en contra, si no de Dios, si no quieren tener en cuenta a Dios, si van en contra de lo que es la naturaleza y la biología. Y que se aprueben cosas legalmente hablando no significa que las personas no sientan remordimiento en su corazón, porque saben que están haciendo cosas que los está dañando. ¿Qué haremos entonces? Nosotros no podemos hacer nada, pero el amor y la misericordia de Dios para con el hombre y para su creación y la gracia de Dios nos presentan la solución, que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos la posibilidad, iglesia, de conocer al Cristo vivo, al que pagó por nuestras sociedades, por todo lo malo, por lo incorrecto que hoy en día se está tratando de aprobar y que está en contra de la palabra de Dios. Y lo que yo le quiero dar a entender con esto es que recuerde que una situación que pasó con Roma es que sus ejércitos y su sociedad se vio tan establecida, tan poderosa, tan lista ya, que se sintieron
que no necesitaban ya de cuidarse. Sus soldados eran bien pagos, sus ejércitos eran bien pagos, y empezaron a permitir cosas en su sociedad que los empezó a dañar, los empezó a corromper. Situaciones como que permitían orgías, permitían cosas que bíblicamente estaban en contra de Dios. Iglesia, para nuestra nación, si el ser humano decide alejarse de Dios, si el colombiano decide aplicar normas y en vez de buscar el arrepentimiento, deciden acercarse a sus propios pensamientos, si cuando había algo de temor y reverencia, se veía tantas situaciones difíciles en nuestra sociedad y había temor a Dios todavía, dígame, en el momento en el que nuestras propias leyes nos obliguen a alejarnos de Dios, y como nuestros gobernantes hacen cosas y leyes en su propio pensamiento y en su propia dirección, entonces nos va a pasar a la iglesia lo que dice la frase: ¿para dónde va Vicente? ¿Dónde camina la gente? El pastor mencionaba, no sé si fue acá en el culto, no sé si fue por allá arriba, no sé dónde fue que él mencionó, no recuerdo, tengo una memoria un poco mala, pero él mencionaba que estuvieron en una marcha, ¿cierto?, de expresión de género y de ideas y de toda esta cuestión, y habían pastores apoyando la marcha. En vez de decirles a los muchachos, arrepiéntanse, busquen de Dios, acérquense a Dios, están a tiempo, decían: ustedes lo que están haciendo está bien. Dios mío, qué mal le están haciendo a las almas de los muchachos. Están haciendo un daño terrible, porque es que el arrepentimiento implica cambio. Y ustedes saben que hay leyes que hoy en día se expresan de que la iglesia no puede hacer procesos con las personas que quieren volverse de sus caminos. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, como iglesia, el arrepentimiento es un llamado que siempre tenemos que hacer, y debemos hacerlo como una atalaya responsable. ¿Y sabe qué es lo que pasa, iglesia? Muchas veces no es ni temor de que la iglesia calle. Muchas veces la iglesia se avergüenza de ser iglesia. Las personas necesitan escuchar el evangelio de salvación, y el evangelio de salvación implica pararnos en un espejo, y hay cosas que a nosotros no nos gustan, a nosotros que necesitamos cambiar, y hay cosas que nosotros debemos predicar a las personas, y es necesario que ellas se vean también en un espejo, porque si no, no hay un arrepentimiento genuino, no hay un arrepentimiento real. Y avancemos. Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17 nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. ¿A quién? A los que estamos en la iglesia, a todo aquel que en él cree. Gracias, David. ¿Puedo dejar el celular para mí o me arrepiento? A todo aquel que en él cree, al judío primeramente, lo bendito del Señor, pero también al griego. Recuerde que cuando se refiere al griego se refiere a los gentiles. Usted y yo somos los gentiles. Es decir, el evangelio es para todos, sin excepción y sin acepción de personas. ¿Esto por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Me gusta que la justicia de Dios se cumple. Por eso fue necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario, para que se hiciera justicia, para que usted y yo por fe podamos vivir. Dice: mas el justo por sus obras vivirá, por la fe vivirá. Bueno, entonces dice: el luchar contra la tentación
no debería ser un condicionante. No debería ser, falta un pedacito. El luchar contra la tentación no debería ser un condicionante de ley, sino un condicionante de amor. El arrepentimiento impuesto, gracias. El arrepentimiento impuesto trae mayor condenación. El arrepentimiento genuino es una decisión que las personas debemos tomar, que las personas deben tomar. Y ese arrepentimiento debe empezar a manifestar, como dijimos ahorita, unos frutos. Entonces acabamos de leer que nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio de Dios. Ahorita lo decía la pastora, cristianos a escondidas, cristianos en la iglesia, pero no cristianos en sus demás lugares. ¿Realmente el arrepentimiento sí estuvo en tu corazón? Si estamos viviendo en esa condición. Ese fruto, yo no he visto un árbol que sea un árbol de mango y lo trasladan para Río Negro y como lo pusieron entre árboles de papaya, o yo no sé si la papaya sale de árbol, no sé si la papaya está en un árbol, no sé. Bueno, un árbol de mamoncillo, lo pusieron entre árboles de mamoncillo, entonces como está entre mamoncillos, el mango empieza, en vez de dar mangos, da mamoncillos. ¿Ustedes han visto eso? El árbol de mango, donde esté, sigue siendo árbol de mango. Frutos acordes a lo que son los árboles cristianos, frutos acordes a lo que son los creyentes en Cristo. Romanos 10:9 nos dice, con relación al arrepentimiento, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar con mi boca implica que usted me escuche, eso es testimonio, declaración. Usted escucha, Él está declarando que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pa' afuera y pa' adentro. Te ven, te escuchan, pero tú también interiormente tienes la convicción de lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Cuando tú te arrepientes, Él trae salvación. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En dos sentidos. Yo confieso salvación para mí, pero cuando yo declaro que Cristo es el Señor, el Salvador, otra persona está escuchando que Cristo es Salvador y esa persona también puede acercarse y arrepentirse. Cuando confesamos a Cristo como Rey, Salvador y Señor de nuestras vidas, estamos demostrando que no nos importa el que dirán. Acuérdense lo que hablábamos ahorita, avergonzarnos del Evangelio. Estamos demostrando que no nos importa el que dirán y que no nos avergonzamos de seguir a Jesús. Somos salvos. Y además, al creer en nuestros corazones sobre el cumplimiento de la justicia de Dios sobre Jesús en la cruz del Calvario, estamos entendiendo y teniendo la certeza de que hemos sido justificados por Cristo delante de Dios Padre. Ahora, ¿qué es creer en la justicia? Voy a avanzar rápido. ¿Qué es creer en la justicia? Es entender que Dios es santo. ¿Usted lo sabe? ¿Y usted entiende eso? Cuando les pregunto, ¿usted entiende eso? Se refiere a que lo santo no puede profanarse. Profanarse es acercarse a lo impuro. Por eso, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Lo segundo, con relación a qué es creer en la justicia de Dios, es aceptar que Dios en su soberanía como creador ha establecido leyes espirituales y ha establecido leyes naturales, como la gravedad. Y esas leyes nos enseñan un orden natural de las cosas y un sentido perfecto de las cosas, un sentido que fructifica. Un hombre se une a una mujer, hay fruto, nace un bebé, porque lo que es de Dios siempre va a fructificar. Es la forma en la que Dios creó, y eso a nivel de los animalitos también.
Lo tercero, acerca de la justicia, de entender la justicia, es que es necesario reconocer que hemos transgredido, usted y yo, la ley de Dios. Y yo ni lo conozco, pero aseguro que usted transgredió la ley del Señor. Yo lo he hecho también. Y por eso, como Él es santo, lo vimos en la primera parte, Él es bueno, Él es poderoso, Él también es justo y Él es cumplidor de su palabra y Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede abolir lo que ha establecido. Entonces nosotros deberíamos recibir el castigo de nuestras malas acciones, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas decisiones, de nuestro mal corazón. Romanos 3:23, con relación a esto nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recuerde, Él es santo. Lo cuarto, empezamos a respirar un poquito, es aceptar a Jesús, quien es el único. Ay, tan exclusivista. Lo dice la palabra y yo lo creo así. Jesús es el único camino para ser reconciliados con el Padre. Pues en Cristo se hizo la justicia. Yo no he escuchado que otro santo se monte en la cruz en santidad como lo hizo Jesús. Cuando Él recibe el castigo de nuestros pecados, Él permite que la justicia de Dios sea obrada, pero que también el amor de Dios sea obrado, para que nos alcance la justicia y para que nos alcance el amor. Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? No se pierda, más tenga vida eterna. Yo les he puesto a veces un ejercicio a los muchachos del grupo Alabanza y decirles, lea el versículo en sentido contrario. Y va a notar la crueldad de lo que está leyendo ahí, porque ahí hay bendición. Pero escuche, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero todo aquel que no crea en Él, ¿qué dice? Se pierde y no tendrá vida eterna. Suena más duro así, ¿cierto? Suena más duro así. Entonces, es entender el amor de Dios, pero es entender la justicia de Dios. Y para eso es necesario ser conscientes de lo que es el arrepentimiento verdadero, no el remordimiento. Romanos 14:12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Yo ya les dije ahorita, por nuestra propia fuerza nosotros no seríamos salvos. Sin embargo, en Cristo sí es posible. Dígale a la persona que tiene, hermano, arrepiéntase, porque en Cristo sí es posible la salvación, pero es necesario que te arrepientas. Entonces, iglesia, recibamos al Señor. Y las personas que hoy vienen por primera vez, recibe al Señor. Y esto lo voy a decir para las personas que vienen por primera vez. Les amamos, pero nadie les va a amar más que lo que Dios les ama. Y por amor les voy a decir algo. No dejen para mañana el arrepentimiento, y para la iglesia en general, y yo me meto ahí de primeras. No dejemos para mañana el verdadero dar frutos para el Señor, porque hay una frase que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo hoy te voy a decir algo en este contexto valioso del arrepentimiento, de lo que estamos hablando, es que no dejes para mañana lo que por la eternidad ya posiblemente no vas a poder hacer. Es en vida donde tú debes decidir seguir o no seguir a Jesús. Es en vida donde puedes arrepentirte de tus pecados o no arrepentirte de ellos, donde haces un alto en el camino y cambias la dirección. Y es necesario hablar del arrepentimiento, porque estos tiempos son malos y esperamos al Señor, y yo lo veo más cerquita que lejos. Quinto, la justificación de Cristo en nosotros no nos exonera de la santificación. ¿Es que Cristo ya pagó por mí? Sí. Y como Él ya pagó por usted, usted le pertenece a Él. Y como usted le pertenece a Él, hay una obra que el Espíritu Santo de Dios usted no puede estorbar.
volvemos y repetimos lo que hablamos y repetimos como loritos hace 8 días en Adoptados, en el Congreso de Jóvenes. Dios te ama a pesar de lo que eres, pero no te deja como eres. Dios recibe a todos nosotros cuando en nuestra condición de pecado, pero no nos deja en nuestra condición de pecado. Empieza la transformación, lo decía el pastor ahorita, del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: demuestren con su manera de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Y un pasaje hermoso que no quiero dejar pasar es Romanos 6, 15 al 20. Es largo, si quiere usted lo lee. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Les dice Pablo, o sea, como ya estamos bajo la gracia, entonces nos vamos a desenfrenar. Entonces Pablo dice: de ninguna manera, arrepiéntase si pensó en eso. Él les dice: ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, ahora son esclavos de esa persona a quien le obedecen? Y tienen dos opciones de obedecer: al pecado o a Dios. Pecado para muerte o obediencia a Dios para justicia en Cristo. Y dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ustedes han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y ahora han venido a ser siervos de justicia. No redimidos de justicia, siervos, servidores de esa justicia que usted y yo hemos recibido. Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad a través del pecado, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre de lo que exigía la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquello, de aquellas cosas de las cuales se avergüenzan, o sea, de los frutos del pecado? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado, están siendo hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación, por otro lado, y como fin la vida eterna. Tienen el bien, tienen el mal. Recuerde Deuteronomio: pongo delante de ustedes dos caminos. Y Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escojamos. ¿Seguimos en el camino de la muerte o seguimos en el camino de la vida? No hay justo ni aún uno. Por cuestión de tiempo, iglesia, le dejo de tarea para la casa Romanos 3, del 9 al 31. Y continúa el capítulo 4 hasta el 8, donde dice que no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 31. Y aunque se separa por el capítulo, sigue la lectura. Capítulo 4 también, versículos del 1 al 8. No hay justo. Si voy a leer: la justicia es por medio de la fe, que hace parte de ese pasaje. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Usted y yo somos unos bienaventurados, iglesia. Hemos recibido a Jesús. La palabra de Dios dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y el pecado es una enfermedad.
Y el enfermo debe saber que necesita medicina, o si no, no se toma la pastilla. ¿Usted se tomaría una pastilla para una enfermedad que usted considera que no tiene? Pero usted va y hace una fila a la EPS larguísima para esperar esas pastillas porque usted ya es consciente que las necesita. Eso es el arrepentimiento. Saber que necesitamos arrepentirnos, saber que en nosotros hay muerte, pero que si nos tomamos la bendición de la gracia de Dios, somos llamados a vida y vida en abundancia. Si usted y yo entendemos por qué David, aún con todo lo que hizo, con todo lo que maquinó, con todo lo que fue tenido como un hombre conforme al corazón de Dios. No se entiende, solo se puede recibir la gracia del Señor. Entendemos como hombres comunes y corrientes en la palabra de Dios. Esos hombres recibieron y pudieron acercarse a la gracia de Dios. 3 minutos, iglesia, y termino. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Santiago 4:6. Arrepentimiento es acercarse a Dios con humildad, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La mayor cantidad de personas que se va a arrepentir, que se va a perder, no es por desconocimiento, es por soberbia, por orgullo. Segundo, Hechos 3:19, arrepentimiento es no limitarse al remordimiento, sino que realmente haya una evidencia de cambio en nuestro pensar. Dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tercero, arrepentimiento es reconocer nuestra culpa. Si decimos que no tenemos pecado, Primera Juan capítulo 1 versículo 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuarto, Hebreos 11:6 y Mateo 21:22, arrepentimiento es tener la fe y la certeza de que Dios existe, nos escucha y puede responder a su oración de arrepentimiento. Isaías 1:18, Hebreos 4:16, arrepentimiento es no tratar de ocultar lo que ya Dios conoce de usted y de mí. Acercarnos sin máscaras es verdadero arrepentimiento. Hebreos 9:27 y Proverbios 27:1, no programes arrepentirte después, no dilates más recibir la salvación de Jesús por medio de su obra redentora. Los versículos son de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No deje para el lunes, porque usted no sabe si el lunes se va a levantar. Yo no sé si hoy llegué a mi casa. Ahí está Hebreos 9:27 y Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dar al día. Apocalipsis 7:9 y 10 y 1 Pedro 2:9. El arrepentimiento es para todos, sin excepción y sin acepción de personas. Es decir, sin excepción es porque todos deberíamos arrepentirnos y buscar del Señor. Y sin acepción es porque todos podemos acercarnos. Dice la palabra de Dios, si usted lee esos pasajes en su casa, que gente de toda lengua, tribu y nación adora al Señor, allí en el libro de Apocalipsis. Entonces, iglesia, de todo corazón arrepiéntete hoy. Arrepintámonos y creamos y recibamos al Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Ponte de pie, iglesia preciosa.